Soy Leansi la figura. Leansi Izquierdo al teléfono describiendo cómo es la cárcel Alligator Alcatraz. Dice que ha estado en el centro de detención en los Everglades desde el viernes. Aquí no hay agua para uno bañarse. No hay agua para bañarse, dice. Hace 4 días que no se ducha. 400 personas, cree, están dentro del centro. Te dan comida una sola vez al día, comida que ha traído hasta gusano. Solo les dan de comer una vez al día, dice, y parte de la comida tenía gusanos. Las luces del centro nunca se apagan. Los mosquitos parecen elefantes. Los mosquitos, dice, son del tamaño de elefantes. Él es residente permanente, sí. La compañera de Izquierdo, Katia, dice que es un residente permanente que fue detenido la semana pasada, llevado primero a TGK, luego a Miramar y finalmente a las instalaciones de Everglades. Aquí está Izquierdo en Boncourt el jueves pasado. Se nos acusa de asalto agravado con arma mortal y agresión. El reporte policial menciona una pelea con un trabajador de grúa por una moto acuática. No te sacan afuera aunque sea un minuto a coger la... Pues están encerrando a migrantes en un campo de concentración dentro de Estados Unidos, construido por el gobierno del flamante Donald Trump en los Everglades de Florida. Se llama Alligator Alcatraz. Y esto no es una exageración, amigos. Hay luz blanca encendida las 24 horas para impedirles dormir, para que no puedan descansar. No tienen acceso a duchas. Hay mosquitos enormes, como lo escucharon en el audio. La comida que les están proporcionando está infestada con gusanos. Las temperaturas dentro de la prisión superan los 38 grados y más de 600 personas están dentro sin contacto con sus abogados, sin saber por cuánto tiempo estarán ahí y en muchos casos ni siquiera por qué están en esa prisión. Este lugar no lo están usando para detener a los peores criminales, como dijo el presidente Trump cuando lo inauguró en mayo, porque ahí, amigos, no estamos viendo a los que han hecho las masacres, a que han asesinado cientos que llegan, ya saben, a las escuelas, a los centros comerciales. No estamos viendo a secuestradores, no estamos viendo a narcotraficantes, asesinos seriales. No estamos viendo a nadie de ellos. Estamos viendo inmigrantes. Los están usando para meter personas que tienen estatus legal, que trabajan, que llevan décadas viviendo en Estados Unidos y que fueron arrestadas por cosas tan absurdas como manejar con una licencia vencida o no recibir una notificación del tribunal porque se mudaron. Y lo más grave es que a los congresistas estatales de Florida les están negando el acceso. ¿Por qué? A los abogados también. A las familias les ignoran las llamadas. ¿Qué están escondiendo? Tuvieron que presentar una demanda. La historia que más ha expuesto este horror es la del beneficiario del DACA, de 36 años, que vive en Florida desde el 2001. Entró a Estados Unidos cuando era un niño. Habla perfectamente el idioma, tiene permiso de trabajo. Incluso su empleador escribió una carta para apoyarlo. Bueno, pues él fue arrestado en enero de este año, del 2025, por tener un espejo roto de su coche. Bueno, en ese momento de que lo detuvieron, pues la policía descubrió que había una orden de arresto previa por no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una licencia suspendida. Pero él nunca recibió esa notificación porque ya no vivía en la dirección que tenía registrada. La corte ya había degradado a una situación civil el caso. Bueno, el caso ya estaba resuelto. Aún así, lo trasladaron al campo de concentración de Trump el 21 de junio y hasta ahora su abogada solo ha podido hablar con él una sola vez y por teléfono, porque el sistema de detención no está preparado para visitas legales. Entonces, para visitas ilegales, ¿sí? ¿De qué cárcel estamos hablando? La abogada Josefina Hoyo lo denunció para un medio de comunicación en Tampa, se llama Orlando Sentinel.
El lunes 24 de junio confirmó ella que no hay baños funcionando, que el calor es insoportable, que los detenidos están durmiendo con los uniformes mojados en sudor y que no hay la ventilación adecuada. En su llamada con su cliente también describió con miedo que hay mosquitos, la falta de sueño y la imposibilidad de limpiar sus propias heridas. Esto no es una prisión, amigos. Esto es un espacio de castigo físico y psicológico y lo están haciendo dentro del país de las libertades, dentro del territorio estadounidense. Y no es el único caso, desafortunadamente. El reggaetonero cubano Leancy Isero, también conocido como La Figura, también está detenido ahí. Habló desde el mismo centro para una llamada filtrada por CBS Miami. Dijo que llevan días sin bañarse, que solo les dan una comida al día y que esta comida está llena, infestada con larvas, con gusanos. Que la luz permanece encendida siempre, todo el día. Que varios detenidos empiezan a describir esta situación, que se sienten como ratas de laboratorio. Uno de ellos inclusive contó que le quitaron su Biblia y le dijeron: aquí no tienes derecho a la religión. Alguien parece que desconoce y que no ha leído la Constitución de Estados Unidos, porque es un derecho. Tener derecho a la religión es un derecho que está en la Constitución. Inclusive, si no tienes un estatus legal, la misma Constitución estadounidense te ampara para tener un juicio justo. Pero de nueva cuenta, la Constitución de Estados Unidos, para esos que dicen son patriotas y Donald Trump es un patriota, amigos, se la está pasando por el arco del triunfo. Otro de los detenidos también aseguró que lleva 3 días sin su medicamento psiquiátrico y que está al borde de perder el control. Y todo esto, pues, se está documentando por las únicas vías posibles que hay hasta el momento, por llamadas telefónicas que están haciendo los internos, las pocas que les dejan hacer, que están siendo filtradas por los familiares. Porque el estado de Florida y específicamente la División de Manejo de Emergencias, que responde directamente al presidente Donald Trump, bueno, pues ha cerrado el lugar a cualquier tipo de supervisión real. ¿No es eso ilegal? Incluso 5 legisladores estatales de Florida, todos ellos eran demócratas, se les negó el acceso alegando razones de seguridad. ¿Qué clase de instalación legal prohíbe la entrada a funcionarios públicos? ¿Qué tipo de legalidad supuestamente se está ocultando detrás de esos muros y esos alambres? ¿Por qué no les permiten la entrada a los legisladores? ¿Por qué tanto secretismo? Recién el viernes 28 de junio se les permitió ingreso tras una demanda. ¿Y qué encontraron? Justo lo que ya se venía denunciando. Duchas limitadas, comida en mal estado, temperaturas extremas y un control absoluto del ambiente para impedir que cualquier periodista vea lo que realmente ocurre. Ni siquiera los abogados, que por ley tienen derecho a reunirse con sus clientes, se les está permitiendo reunirse con ellos. La excusa oficial es que el centro aún no está preparado para visitas legales. Entonces no está preparado para tener tampoco detenidos. Porque ¿en qué momento un gobierno puede detener legalmente a alguien sin que su abogado tenga acceso? ¿Perdón? Eso es lo que supuestamente han señalado que pasa en Cuba, en Venezuela, en otras dictaduras, pero no en Estados Unidos. Eso no solo es ilegal, amigos, es abiertamente inconstitucional. Porque les repito, la Constitución de Estados Unidos dice completamente algo diferente. Este centro, el Alligator Alcatraz, fue construido y abierto con total secretismo en abril de este año, del 2025. Está ubicado en el sureste del estado, en una zona pantanosa y de difícil acceso. La lógica, pues, era que se usaría para los casos de alto riesgo. Les digo, pero no hay ahí ningún delincuente de alto riesgo, porque en la práctica se convirtió en una herramienta más del presidente Donald Trump para aplicar su política migratoria a la fuerza. Y no estamos hablando de seguridad nacional, porque ellos no son ningún problema de seguridad nacional. Estamos hablando de un sistema que castiga con tortura a personas por faltas administrativas, por errores burocráticos que ellos mismos cometen o simplemente por no ser blancos y por no ser ricos. Y la prensa local, bueno, pues ha hecho más por sacar esto a la luz que los medios nacionales. CBS Miami, el Orlando Sentinel y algunos reportes del WESH
y el 2 News han documentado al menos una decena de casos similares. Todos coinciden en algo: personas arrestadas por cargos menores o directamente sin antecedentes. Ellos no son problemas de seguridad nacional, ¿eh? Todos están detenidos en condiciones inhumanas. Uno de ellos fue llevado desde el condado de Orange, donde estuvo recluido 3 días antes de ser trasladado, sin saber a qué lugar lo llevaban, porque no le permiten el acceso legal a su familia. Su familia tenía derecho a saber a dónde lo estaban trasladando. Es el proceso legal. La familia necesita saber que lo están moviendo a otro distrito o que lo están moviendo a otra cárcel. La familia no sabía, ni siquiera su abogado. El mismo condado de Orange tiene ahora un convenio en revisión con ICE para facilitar ese tipo de traslados. Todos estos cargados a sus impuestos, amigos, a costo del erario local. Y lo más grave es que, según The Atlantic, los agentes del ICE han sido retirados de operaciones contra el crimen real, donde de verdad están los delincuentes, en donde de verdad está el problema de seguridad. Ya no están enfocados en el terrorismo, en la trata de personas ni en las redes del narcotráfico, que esos sí son el verdadero problema. Ahí sí estamos hablando de seguridad nacional, amigos. Pero no, eso no importa, porque ¿saben qué? No les da votos, no les da titulares y no les importa la seguridad nacional. Les importa tener el miedo de los votantes, que la base de votantes que aplaude como focas epilépticas y qué bueno que están sacando a todos esos illegal aliens, estén aplaudiéndoles cuando el verdadero problema de seguridad lo están olvidando. Ahora están siguiendo órdenes directas de Trump para arrestar a trabajadores de Home Depot, para vendedores ambulantes, obreros de construcción, gente que limpia restaurantes o que vende comida en la calle, gente que vive en las sombras, que paga impuestos y que está sosteniendo con su trabajo gran parte de la economía informal de Estados Unidos. Los propios agentes ya están colapsando. En entrevistas off the record o fuera de las cámaras, como se les dice, asegura que ya están hartos, que sienten vergüenza, que el trabajo ya no tiene sentido, que lo único que hacen es destruir familias. Y no es que seamos ingenuos. El aparato migratorio de Estados Unidos ha sido cruel durante décadas, no es algo nuevo. Pero lo que está haciendo hoy Donald Trump va varios pasos más allá de lo que habíamos visto. Esto no es aplicación de la ley, por mucho que lo quieran disfrazar. Esto es castigo colectivo, esto es tortura por omisión. Esto es desaparecer gente dentro del mismo país en lugares fuera del radar, donde no hay prensa, donde no hay abogados y lo único que se escucha es el zumbido de los mosquitos, que dicen son enormes, y los gritos en la noche. Todo esto lo están financiando con el presupuesto nacional. Mientras les dicen que no hay dinero para el Medicaid, les están metiendo estas ideas porque supuestamente es seguridad fronteriza. Porque los pocos criminales que están detenidos ahí, dice uno, ok, son criminales, entonces tenían que estar en un lugar mal. Y los que son inocentes, los que tienen estatus legal, los que son multas administrativas menores, ¿por qué están ahí? Pero ¿saben qué? Todo eso es mentira. Lo sabemos por los mensajes, por los testimonios, por las llamadas grabadas, por las notas de prensa local. Personas con residencia legal, con familia, con trabajo, con años de vida en el país, están siendo detenidas sin juicio, sin defensa, sin dignidad. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la ONU? Este sistema no es disfuncional, está funcionando exactamente como fue diseñado, una estrategia deliberada para aterrorizar, para deshumanizar y para quebrar. Y que nadie se atreva a decir que esto es nuevo, sorpresivo, ¿eh? No, esto ya se veía venir, porque el propio Stephen Miller, el arquitecto de esta política, ha dicho desde el 2018 que quería que los migrantes tuvieran miedo de acercarse a la frontera. Y Tom Homan, que hoy sigue como zar de inmigración de Donald Trump, ha defendido públicamente el uso del aislamiento como una herramienta de disuasión. Esto está documentado, está planeado, esto es política de Estado. Y lo peor es que se está normalizando. Que haya un campo de detención sin acceso legal en Florida ya no causa escándalo, hasta hay gente que lo celebra. Que haya gente sin medicina, sin comida, sin acceso al baño, se está convirtiendo en la rutina. Y si eso no los indigna, y si eso no los mueve, entonces ya perdimos la capacidad de reaccionar como sociedad, ¿eh?
Por eso lo único que nos queda, pues es seguir hablando, seguir compartiendo, seguir grabando, seguir documentando. Por eso es que hoy estamos haciendo este video. Porque necesitamos hacer ruido. Porque si esta información hoy les provocó algo, no lo dejen pasar, amigos. Porque cuando nos callamos, nos convertimos en cómplices. Y todavía hay mucho que podamos hacer. Porque la gente que cree que la ley es la ley, porque en este momento no hay ley que justifique la tortura. Y cuando el poder se esconde para castigar, lo único que lo detiene es la luz. Y nosotros pues vamos a seguir sacando a la luz todo esto. Porque esto es ilegal, es anticonstitucional, por mucho que me lo quieran vender y por mucho los que vengan aquí, los Trump lovers, a decir que no es cierto, que Donald Trump está haciendo valer la ley. No, mi Trump lover, esto no es la ley, esto no es la Constitución de Estados Unidos. Y si no me crees, léela. Porque la Constitución de Estados Unidos, aún no teniendo un estatus legal, tienes derecho a un trato justo y a un juicio justo. Y esto no es justo, esto es ilegal, esto es inhumano. Como les digo, en esta cárcel no hay asesinos, no hay terroristas, no hay secuestradores, no hay narcotraficantes, no hay nadie que atente contra la seguridad nacional. Hay inmigrantes y muchos de esos inmigrantes con estatus legal, entonces no son ilegales. Pero ese es el discurso que vende, decir que está protegiendo la frontera. No, señores, no está protegiendo la frontera. Está causando miedo, está causando terror. Y la gente que le aplaude esto, ojalá nunca nadie de su familia les toque estar ahí. Porque acuérdense, como dice el dicho, como dicen en mi pueblo, arrieros somos y en el camino andamos. Porque si me estás entendiendo en el idioma original, este video quiere decir que provienes de una familia hispana, que hablas castellano y que de alguna manera tu familia llegó ahí y que tú te encuentras también en la tablita o alguien de tus seres queridos se encuentra en la tablita dentro de Estados Unidos. Que no creas que porque hoy eres ciudadano estadounidense, estás a salvo, porque nadie está a salvo en este momento en Estados Unidos, ni siquiera los ciudadanos, porque acuérdense que ya pueden retirar la ciudadanía por nacimiento en varios estados porque es una ley aprobada. Ahora yo digo, ya que está deteniendo Donald Trump a estas personas, él por los crímenes que le han imputado, ¿no sería un buen candidato para estar también en Alligator Alcatraz? Digo, porque recuerden que tiene cola que le pisen el señor. Dice Guinelia de Jesús Molina, todos los latinos deberían irse a Estados Unidos porque el país temible y se quedan con el pésimo presidente. Es que también una manera de pelear es no huir, es quedarse y afrontar. Porque muchos de esos latinos nacieron ahí en Estados Unidos, sus papás emigraron, esa es su tierra. Y tienen que pelear por defender su tierra. Y muchos de los que emigraron hace muchísimos años y ahora son ciudadanos estadounidenses, pues también es su tierra. Y tienen que luchar por los derechos y recuperar su país. Entonces yo entiendo que muchos no se quieran ir, que quieran quedarse, porque no se puede andar corriendo siempre de Donald Trump, porque si siempre corremos, acuérdense que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Dice Daruma Burgos, la extorsión, crimen, contrabando, drogadicción a nivel mundial, tal parece que solo Estados Unidos lo genera, lo inventa y lo aplica, solo esta nación se queja de ello, qué casualidad, ¿no? Y qué casualidad que siempre señala mucho a todo el mundo, principalmente a Latinoamérica. Ustedes elijan el país que quieran, de donde me estén viendo, del país de Latinoamérica. Díganme alguna vez que Estados Unidos no haya dicho que en su país se violan los derechos humanos. Y ojo aquí, no estoy diciendo que no tengamos nuestros detalles o nuestros detallotes con problemas de derechos humanos, con muchísimos problemas, porque sí los tenemos, pero ellos también. Pero hoy vemos cómo todo el mundo hace caso omiso. ¿Dónde está la ONU? Esa que se dedica a señalar todos los problemas en nuestros países. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está Human Rights Watch? Estos de los derechos humanos que andan supuestamente vigilando el mundo y haciendo sus reportes anuales en donde dicen todo lo malo que está pasando en varios lugares. ¿Dónde están? Los necesitamos, porque se están violando muchos derechos en esa cárcel. Dice María del Rosario Román Rincón, denuncia global al gobernador de Florida. Algo se tiene que hacer.
porque está completamente fuera de la ley. Amigos, realmente está fuera de la ley. La misma Constitución de Estados Unidos no ampara esto. ¿De qué se están amparando? Pues de sus cargos y de lo que ellos quieren hacer, porque no se están amparando en la ley. Todo lo que están haciendo es ilegal. No se puede no tener derecho a un detenido a tener contacto con su abogado. No se puede, pero ellos se puede, están en el país en el que todo se puede y supuestamente son nuestros países. Y miren, no, dice Merian, todos mentalicémonos que es el cargue, ya saben quién. Si lo aborrezco y pido justicia para todos los inocentes. Yo también. Yo lo que quiero es justicia. Y que sí, que se aplique la ley conforme se tiene que aplicar. Ahora sí, como diría mi amado esposo, Víctor, como buen abogado, conforme a derecho, amigos. Y esto no es derecho, esto es chueco, porque no se está aplicando la ley conforme se debe de aplicar. Entonces, no hay manera de justificar, los queridos Trump lovers, porque si ustedes dicen que Donald Trump es un patriota, no hay mayor acto de patriotismo que defender la Constitución, y la Constitución no ampara esto. Entonces, aguas ahí, Dice Cisco Peña, saludos, Alba desde Michoacán, saludos también para Víctor, gracias, saludos hasta el hermoso Michoacán, unas carnitas michoacanas, qué rico. Dice nuestro amigo o amiga Franca Carol 1993, aquí en Chile hay gente que celebra el golpe de Estado y la matanza de personas contrarias al partido del dictador. ¿Y de quién fue mano todo eso? La Operación Cóndor. Terrible lo que nos han hecho en Latinoamérica, vendiéndonos sumisión por libertad. Quienes financiaron muchísimas cosas muy turbias que nos han pasado, ¿no? Dice nuestro amigo Sergio Emilio Martínez, la República Dominicana está siendo víctima de la invasión haitiana, más grande de su historia. Más de 8 millones de ilegales haitianos han entrado a nuestro país. ¿Y por qué no hacen a Estados Unidos o por qué no hacen muchos de los países algo por Haití? Porque ya secaron ese pozo, porque ya le sacaron a Haití todo lo que le tenían que sacar. Esos que se venden como los grandes buscadores de los derechos humanos y de la paz, y ya saben, las Madres Teresas de Calcuta del mundo, no están haciendo nada por Haití. ¿Por qué? Porque Haití ya no tiene nada. Pero qué casualidad que sí les preocupa mucho Venezuela, por ejemplo. Claro, porque Venezuela tiene mucho petróleo, que es muy pesado, que no se puede refinar. Amigos, todo se puede en esta vida, no seamos ingenuos. ¿Qué tiene Venezuela? Mucho petróleo. Si Venezuela no tuviera el petróleo que tiene, ¿ustedes creen que Estados Unidos iba a andar y muchos otros países iban a andar atrás de Venezuela? Por supuesto que no. Claro ejemplo está Haití. Si Haití tuviera petróleo, ¿ustedes no creen que varios países estarían muy enfocados en llevar la paz y la gobernabilidad a Haití? Por supuesto. Pero como no tiene nada, no le interesa. En cambio, Venezuela tiene mucho. ¿Por qué sigue el bloqueo con Cuba? Porque es una isla, porque le sacaron todo lo que tenían Estados Unidos, que ya lo sentían como su Puerto Rico 2.0. Entonces, si no tienes nada que ofrecer, vas a estar como Haití. Pero si tienes algo que ofrecer, entonces vas a tener muchos problemas. Porque desafortunadamente la bendición de los recursos naturales que tengas es también tu maldición. Y así las cosas el día de hoy. Dice nuestro amigo por aquí, se me fue, que decía que era, esto, dice nuestra amiga, Gregoria Martos, esto es peor que lo que hizo el pintor austriaco. Le aprendieron muy bien, demasiado bien al pintor austriaco. Dice José Miguel Tamayo Casares, y los derechos humanos ya no son humanos, son inhumanos, sí, y calladitos y sordos. ¿Dónde están? Yo les digo, ¿dónde están? ¿Dónde estaban cuando Gaza? ¿Dónde están hoy? Porque honestamente, amigos, si estuviéramos hablando de que son terroristas, de que son secuestradores, de que son asesinos, de que son estos personajes que hacen las masacres que cada rato están haciendo desafortunadamente en Estados Unidos, créanme que podríamos decir, bueno, tal vez es un poquito inhumano, pero son criminales. Podríamos tener un debate de los derechos humanos y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, tendríamos que decir, bueno, son criminales, realmente
está en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos con estas personas. Es por eso que están detenidas. Pero los que están deteniendo ahí no ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Están pagando impuestos, tienen estatus legal, están trabajando para hacer funcionar la economía de Estados Unidos. Mientras a ellos los están metiendo ahí, están dejando de lado lo que de verdad pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, como los terroristas, como los narcotraficantes, como todo lo demás. Todo lo demás está pasando. Pero los temas de inmigración los están agarrando por montón, porque los agentes del ICE en Estados Unidos tienen una cuota. Como los agentes de tránsito, la policía o lo que sea, tienen una cuota, un número de detenciones por día. Entonces, si no la cumplen, pues van a tener castigos. Y entonces, por eso están agarrando. Primero te detienen y ya después de 4 o 5 días te averiguan a ver qué delito te pueden encontrar para justificar tu detención. Si no te encuentran nada y estás limpio, ay, disculpe usted, nos equivocamos. Váyase para su casa y mientras ya estuviste 4 o 5 días, ya tienes el trauma, tu familia no sabe dónde estabas, contrataron un abogado que no se podía contactar contigo y te llevas nada más una disculpa y un mal rato, pero puedes regresar. Y algunos que tenían una infracción de tránsito que no es para nada un justificante para esa detención, pues de ahí se agarran y los hacen pasar todavía un peor mal rato. Así las cosas, amigos. Terrible. Pero hay que hablarlo, hay que levantar la voz, porque esto no se puede quedar uno callado y no puede ser uno cómplice. Gracias a todos por acompañarme, por estar aquí y nos vemos más adelante con más información. Hasta luego.